Vamos a empezar, miren, con esta reunión, con esta práctica, así en forma virtual, sobre el uso de inmunoblotting. Es una práctica bastante corta, así que no vamos a demorar mucho. Y esto va a ser, aparte que hay de técnicas, creo que hemos ya hecho algo de tres prácticas, me parece, entonces estamos con esta más, que es otra de las técnicas bastante empleadas sobre el inmunoblotting. Entonces vamos a empezar. Bueno, siempre como es de costumbre y debemos poner las competencias, qué es lo que ustedes deben de saber al acabar esta práctica o también al acabar el curso sobre esa técnica, sobre el uso del inmunoblot o inmunoblotting. Ahí se conoce el fundamento y la utilidad del inmunoblotting y lo sugiere para estudios de activación de proteínas o también el diagnóstico, que no le he puesto acá, porque uno podría pensar de que esta técnica de inmunoblotting tan solo es para casos de investigación. No, también para uso clínico, ¿no? Entonces, por ahí creo que tengo una diapositiva que le he aumentado algunos ejemplos. Interpreta resultados obtenidos del inmunoblotting, corroborando los efectos beneficiosos reportados sobre Eucaria tomentosa con una sólida base teórica. Este hecho de usar acá a Eucaria tomentosa no es que sea realmente el único ejemplo. Este es un caso que hemos hecho nosotros aquí, lo hicimos hace mucho tiempo, eh, en un trabajo de investigación. Así que hemos retomado este como un ejemplo. No debemos pensar que obligadamente, solamente fue para este caso. Y este es un caso que hemos nosotros utilizado, hemos hecho, y los datos que presentamos es de algo que habíamos nosotros encontrado. Por eso lo ponemos aquí como un ejemplo. Dice, explica la razón del uso del SDS. Bueno, ya ustedes de esto hemos hablado bastante. Creo que aquí van a dar ustedes bastante, van a hacerlo con mucha facilidad. El uso del SDS para la separación electroforética de las proteínas, haciendo uso de diagramas sencillos. Aquí, como les decía hace un momento, el Western blot realmente no es más que una técnica de laboratorio en la que se utiliza para detectar proteínas específicas en una muestra de sangre o tejido o de cualquier, más que todo en sangre. También puede ser en una muestra biológica, ¿no? O tejido. Entonces, como sabes, es la búsqueda de una proteína específica. Lógicamente que esto implica varios pasos. Para que esta proteína sea detectada en forma específica, debe usarse primero una electroforesis, donde deben de separarse una serie de proteínas. Ustedes saben muy bien de que cuando si separamos una muestra de sangre y queremos encontrar una proteína que es un marcador de algún mal, pues entonces, cuando uno corre la muestra de electroforesis, van a separarse pues decenas, centenares de proteínas, pero de esos centenares no sabíamos cuál es la proteína que estaba buscando. Si revelamos de frente la electroforesis, vamos a encontrar una escalera de innumerables bandas, pero sin saber cuál de ellas es la proteína que estamos buscando. Entonces, ¿qué se hace para eso? Luego, proteínas que se separan se transfieren a un gel, de un gel a una membrana, que puede ser nitrocelulosa o bien PBDF. La membrana luego se expone a un anticuerpo específico para la proteína que estamos buscando. Y luego este se detecta a través de un anticuerpo, primero un anticuerpo primario, un secundario. Se puede hacer de frente con un anticuerpo primario, pero que esté marcado. Pero generalmente lo más conveniente es usar un anticuerpo primario, que es el específico, y luego identificar a este con un segundo, que es un anticuerpo más barato, pero sí que tiene usa una marca radioactiva o química. Y luego, entonces, eso es lo que implica entonces el uso de la técnica de Western blot. Western blot quiere decir transferencia. El blotting, cuando hablamos blotting, no es más que transferencia. ¿Transferencia de qué? De lo que se ha separado en un gel a transferirlo a una membrana. Y luego para que en esa membrana pueda ser identificado con un anticuerpo, ya sea con uno marcado o bien con uno primero específico y luego con el segundo. O sea, cualquiera de los dos. Pero lo cierto es que se usa una transferencia y a eso se viene el nombre de blotting.
transferencia. Como pongo que al final menciono, dice, un Western blot se utiliza a veces para diagnosticar enfermedades, o sea, no solamente es para casos de investigación. Hoy en día tiene bastantes usos. Ahí, pues, ahí a continuación creo que les he puesto algunos ejemplos. Está bien. De uso en el laboratorio clínico. Por ejemplo, la detección de distrofina, disferilina y calparina 3. Son tres proteínas que tienen mucho que ver en el diagnóstico de las miopatías hereditarias. El diagnóstico de toxocariosis humana, ese toxocaris canis, por ejemplo, para ver hepatitis, también en el caso de detectar virus de hepatitis C. También se usa como una prueba confirmatoria cuando los métodos de ELISA dan resultados positivos en un grupo que no es de riesgo o en poblaciones donde la prevalencia del virus es muy baja. Entonces a veces es tan baja que aparece como negativos. Y allí uno podría pasar con una persona que está con un mal, pero que no es detectado a través de ELISA. Ese método sí puede determinar incluso las presencias de proteínas en cantidades muy bajas. Entonces, en ese caso, también en unas clases de pruebas para la enfermedad de Lyme. Esa enfermedad de Lyme es una enfermedad provocada por una bacteria que, que está que parasita en ¿cómo se llama? Las garrapatas y se manifiesta por una serie de alteraciones. Estos son muy usadas. Estas pruebas, entre otras, se usan bastante en el laboratorio clínico. Ahora, ni qué decir, pues en el laboratorio de lo que es ya investigación, se usa bastante. Pero lo que les digo acá es que no solamente esto es para investigación, también se usa en el laboratorio clínico. Y aquí tenemos algunos casos, ¿no? Unos ejemplos de los muchos que existen. En la investigación es lo que más normalmente se inició prácticamente. Ese método se originó justamente de uso en biología molecular. Aquí lo que les decía hace un momento, miren, así cuando uno corre en una electroforesis una proteína y quiere averiguar, acá pues sería imposible, tenemos que compararla con un control. Por ejemplo, imagínense que hubiera una prueba de un paciente, o dos pacientes, y hay una proteína, pues tenemos que correr otra muestra con un paciente normal, un control, y luego vamos a tener una infinidad de bandas, pero tantas bandas, ¿cuál será la que realmente es la que estamos buscando? Si estará o no estará la que vemos. A veces están sobrepuestas. Aquí puede haber dos, aquí puede haber dos también o tres. Entonces, por ejemplo, eso cuando corre una muestra, eso es lo que se observa. Una decena, infinidad de bandas. Aquí se ven unas cuantas, pero dentro de esas que están aquí, todavía pueden haber 3, 4 o 5, muchas más, que no se las puede aquí diferenciar. ¿Qué se hace? Se corre esto, se pasa a una membrana y en la membrana se pone con un anticuerpo. El anticuerpo solamente va a reconocer a la proteína para la cual ha sido hecha. Y por ejemplo, en este caso, marca en ese sitio. De repente es aquí o más abajito, aquí estaría la proteína que ni siquiera se la ve, en cambio aquí aparece. Este es realmente el uso la razón de buscar una proteína específica a través de este método o de esta técnica del inmunoblot. Acá sería difícil de poder distinguir, acá se la de poder diferenciar en forma eh, específica, proteína específica reconocida con anticuerpos, dice aquí, detectada con quimioluminiscencia. También puede ser por radioactividad o puede ser por fluorescencia. Lo cierto es que es marcado ese anticuerpo. Aquí lo mismo, el caso de otras proteínas que se encuentran, por ejemplo, proteínas en las células de HeLa, una línea celular cancerosa. Miren, si se corre, aquí podemos decir, eso es un marcador de peso molecular. Pero acá se pone, por ejemplo, en una cierta concentración y se ve toda la infinidad de bandas. Más diluida se ve así. La misma muestra, pero un poquito más diluida, se ve así. Un poco más diluida se ve de esta manera y por aquí. Pero miren acá, se ve una infinidad de bandas. Eso sí es que se tiñe el gel. En realidad, eso es lo que se hace.
Siempre cuando se hace la técnica del inmunoblotting, se hace en la misma, cuando uno prepara el gel, hay dos geles. Esto podríamos decir que es una cara y la otra cara, con el vidriecito donde se pone allí, los canalitos, hay dos. Esto por adelante y en la espalda de esto hay otro idéntico. En este los dos se cargan igualito, con las mismas características, en ambos lados. Este es para teñir directamente, para ver si realmente ha habido buena separación. Aquí nos dice que sí ha habido buena separación. Aquí también, por lo tanto, si eso se hizo al mismo tiempo con las mismas características, el otro que no está teñido se le usa para la transferencia. Si esto acá nos está indicando de que hubo buena separación, está bien clara más o menos, entonces eso indica que aquí también está igual, pero ese no es para teñir. Este es para el que se lleva a la transferencia. Este es el que se pone en contacto con la membrana, luego se separa, luego de la transferencia se separa y se hace la tinción o la identificación, digo mejor, con el anticuerpo y salen estas banditas. Entonces, es simplemente este testigo de que sí ha habido buena o mala corrida. Si aquí está horrible y no se ve nada, pues ¿para qué ya usar esto? Nuevamente se vuelve a preparar otros dos hasta que se pueda ver esto en un lado. Entonces esto se hace siempre dos. Esto adelante y en la espalda de de este mismo preparado se hace otro igual, otro gel igual. Y en los dos se cargan con las mismas características. Y este es para, este se tiñe, este no. Este es para observar y este es para la transferencia. En este es donde se va a hacer todo el trabajo del blotting, es decir, la transferencia a una membrana, se hace por el tiempo correspondiente, se transfiere por aproximadamente unas 3 horas o 3 horas y media o 4, luego se saca y se hace el revelado con el anticuerpo. Acá está indicando también, miren, también se puede ver esto. Aquí, mientras más concentrado esté, aquí la banda más intensa. Se va haciendo la muestra más diluida, aquí también va disminuyéndose. Entonces también está indicando cuán efectivo es la dilución que debe de emplearse. Miren, en esta técnica que les estoy mostrando, como les dije al comienzo, hemos tomado como un ejemplo es un trabajo que lo hicimos en colaboración con otro colega de biología, un trabajo hace muchos años con unas señoritas de la Católica. Nos dio un resultado bastante bonito trabajando con un caria tomentosa y tomamos, en ese tiempo estaba muy de moda lo que es el estudio de la apoptosis y se hablaba mucho, ustedes recordarán, o de repente todavía no, de la uña de gato. De repente ustedes no todavía, porque sí, esto fue algo del 2003, 2004, no, ustedes todavía no. Pero se hablaba por esos tiempos bastante de la uña de gato. Todo era uña de gato, un poco más, ya era ya el remedio de todo, era bueno para todo. Realmente uña de gato para una cosa, para otra, y para otra, y para otra. Se hablaba demasiado también, se estaba exagerando. Pero una de las cosas que realmente llamaron la atención era, y hasta la fecha, hasta hoy, es de que la uña de gato, por ejemplo, es efectiva se había visto que ciertos tumores podían regresionar. Entonces a eso acaparó mucho la atención. Realmente, si eso tiene que ver mucho con lo que es el cáncer, pues realmente esto para todo el mundo, rápidamente, como dice, para las orejas y comienza a estudiar allí. Justamente eso ocurría por allá por esos años. Y realmente, ¿y cuál fue el trabajo que se hizo para ese entonces? No estaba muy descrito bien. Bueno, que si un extracto de Eucaria tomentosa podía ser favorable para hacer que un tumor desaparezca. Entonces podríamos decir, bueno, o que la célula cancerosa desaparecía. Esa muerte era ¿de qué tipo? ¿Era por necrosis o era una muerte mediada por apoptosis? O realmente, entonces, ¿qué es lo que se observó en ese entonces? De que si era por apoptosis, necrosis, en todos esos procesos están implicados lo que es la PAR, esta proteína PAR, que ya también ya lo comenté yo, que es una proteína que poliadenila, ¿cierto? Muchos sustratos, y que está implicada en no solamente la muerte por apoptosis,
También la sobrevivencia de una célula. Cuando el ADN ha sido dañado, ahí inmediatamente se dan cita a una serie de proteínas, sustancias que van a inspeccionar, por así decirlo, para ver si ese daño se repara o es irreparable, por tanto la célula debe morir. Entonces, si el daño se puede reparar, pues ahí también participa. Hay una activación de la par y se dirige hacia esa reparación del ADN. Pero lo más curioso era de que como se había visto de que aquí había muerte, desaparecía esa célula cancerosa, esa desaparición se explicaba solamente por dos cosas, o muerte por necrosis o muerte por apoptosis. Y como estaba aquí implicado la par, también en este caso, pues era un modelo como para poder estudiar realmente de en qué medida Uncaria tomentosa tenía participación. Si lo que hacía Uncaria tomentosa era una muerte de la célula cancerosa mediada a través de la participación de la par, de apoptosis, o llevaba a una sobreactivación de par que llevaba a una necrosis o inflamación. Eso se podía abordar a través de un estudio muy sencillo como eh, el que estoy mencionando aquí, que es usando el inmunoglótico. Muy sencillo, muy fácil. Entonces, en ese contexto, en ese sentido fue que lo que se había tratado de estudiar. Si el uso de Uncaria tomentosa que se había reportado hacía de que los tumores regresionaran, desaparecieran, la pregunta que se hacía uno es, bueno, esa desaparición se explica solamente por muerte. ¿Es por apoptosis o por necrosis? Y como allí está implicada la par, pues entonces ver qué le ocurre a la par. Entre otros hechos, la par, que también de paso también está implicado en lo que es su vivencia, la par cuando se activa, se fragmenta. Y esa fragmentación podría ser vista a través del proceso de inmunoglótico. Yo tengo una proteína que es un peso molecular muy grande y se fracciona, la, la- la respuesta es muy sencilla. ¿Qué es lo que estaríamos observando? Que esa molécula, de ser una muy grande, se habrá convertido en dos de menor tamaño. Y eso se podría muy bien analizar en una electroforesis que luego, para transferirla a, un, a una membrana, podía saber uno si estábamos o no en lo preciso, con la ayuda, lógicamente, de una previa observación de cuál es el modelo, el patrón de electroforesis del ADN. Si era uno solo, era un barrido o eran realmente un fragmento, una fragmentación del ADN tipo escalera, con esa observación del gel del daño al ADN y con la activación de la par que se podía ver a través de su fragmentación, podríamos decidir que esa fragmentación del ADN y esa apoptosis es a través de la vía iniciada por la par. Esa es realmente eh, el- el- lo que nos habíamos propuesto demostrar. El procedimiento, miren, aparenta ser aquí bastante laborioso. Sin embargo, no, son pasos sencillos que están en su guía, punto por punto, punto uno, punto dos, punto. Es un protocolo simplemente que cuando se hizo el trabajo ese para el trabajo de tesis, claro que hay que llevar todo esto en el tiempo que se requiere, es decir, horas, unas 2 horas, 3 horas, y sumando pues todo eso era prácticamente casi un día. Pero dijimos, pero para el caso de una práctica, ya hablando con mis colegas ya de bioquímica, bueno, esa práctica la pudimos hacer más corta, es decir, recortando tiempos, aquellos tiempos que se podían recortar y que no iban mayormente a alterar sustancialmente los resultados para los efectos que queríamos que ustedes se demuestren, pues tratamos de achicar lo más que se pudiera. Y esto más o menos, todo esto, no lleva más de unas 3 horas. Son un tiempo prudente como que podría hacerse en una práctica común. Si quisiéramos hacerlo en la sala de prácticas,
en el tiempo que tenemos de las 4 horas se podía completar todo esto. Claro que cuando se hizo esto de manera original, eso fue mucho más tiempo, puesto que ahí teníamos que hacer los pasos tal como estaban indicados. Pero para efectos de la práctica, esto de hacerlo de ese método aplicado en una práctica como para ustedes, acortamos ciertos puntos, como les digo, ciertas etapas que no requieren mayormente de mucho tiempo, y eso permitía que se pudiera hacer la práctica en el tiempo que más o menos dura, o sea que son las 4 horas, que son las que estamos a veces con ustedes en práctica. Y por tanto, miren, entonces todos esos pasos que parecen ser un poquito bastante laboriosos, no lo son en realidad, son pasos nada más que se hacen y yo les voy a explicar cómo es. Claro, todo esto ya son preparados, ya han preparado los medios, todo ello. Aquí, por ejemplo, tenemos se incuban más o menos 2 millones de macrófagos. Estos macrófagos se obtienen de rata. A rata que pueden ser, hay dos tipos de macrófagos. Macrófagos que pueden ser inducidos con una solución pueden ser Escherichia coli hervida, que se le pone en el vía subcutánea de las ratas, y eso induce a que en 3 días, 4 días tengamos una cantidad enorme de macrófagos y se pudieran sacar de allí. O también los macrófagos que son los llamados residentes. De por sí también hay macrófagos que sin necesidad de ser activados ya tienen cada organismo. Entonces, perdón, yo decía, es intraperitonealmente. Intraperitonealmente se les inyecta Escherichia coli, puede ser glucógeno, miren, se puede poner glucógeno intraperitonealmente y luego se cosechan grandes cantidades de macrófagos. La diferencia era de que cuando se trabaja con macrófagos a los cuales el animal ha sido previamente inducido, esos macrófagos están en cierto modo activados, están ya están, como se dice, en alerta, y funcionan de una manera un poquito diferente a aquellos los que están realmente de manera siempre presentes en cada organismo. En este caso se usaron estos macrófagos, es decir, los macrófagos residentes, es decir, aquellos sin haberles inducido nada. Y claro, son menos. Mientras si usamos con un inductor que provoque inflamación y estos macrófagos, tenemos previamente millones, 50, 60 millones, y ahí se pueden separar para eso. En este caso solamente usamos, cuando se usa sin ninguno de esos procesos de provocar una inflamación, pues realmente los macrófagos son un número pequeño. Normalmente llegan hasta 10 millones a 12 millones. Entonces, con eso era suficiente para hacer tipo de trabajo. Por esa razón hicimos con macrófagos residentes, sin necesidad de inducir al animal a un estrés o a una inflamación con otras sustancias extras. Bien, Hungaria tomentosa le ponemos aquí, ya fue un extracto al 20%, y en un medio de cultivo, que en este caso consistió en 10 mililitros de medio de cultivo que era Buffer fosfato 7,2, 10% de suelo de bovino. Este suelo de bovino tiene al final de proveer los nutrientes. Penicilina, puesto que aquí se va a poner, eso en contacto puede haber contaminación, entonces con otras bacterias, y tenemos que evitar el crecimiento de bacterias, porque si no, echaría a perder todo lo que queremos. Entonces se pone penicilina y estreptomicina, de una manera para evitar crecimiento de bacterias, ya que esto va a estar aquí en cultivo por algún tiempo. Se pone a incubar, miren, aquí son los tiempos de incubación, todo a 37 grados centígrados. En unos se ponen macrófagos y casi inmediatamente se pone y se retira. Ese se dice cero. Estuve en contacto, pero se retiró inmediatamente los macrófagos. Hizo un lavado y no quedó nada. Aquí se pone y se logra ver por 6 horas. Aquí a las 12 horas y aquí a las 24. Quiere decir que se van haciendo lo siguiente. Se pone toda esta muestra, no quiero decir que se vayan a poner distintos, es una sola, es el modelo que aquí diseñamos. Se puso en uno solo, se pone en ese medio de cultivo, se saca inmediatamente y se lava, se paraliza, cero. El resto se deja cultivando. A las 6 horas se va, se saca otra muestrita y se hace todo el procedimiento
para ir separando y haciendo el análisis. Luego otra muestra con lo que queda, nuevamente, a las pasadas 12 horas, se saca otra muestra de aquí homogénea y se hace todo el procedimiento. Con esto que ya queda, a las 24 horas se saca de nuevo otra muestra y se hace todo el procedimiento. Quiere decir que esto es una sola. De aquí, una vez que se pone, se saca y se hace todo el procedimiento. No se da tiempo a nada, ahí se dice tiempo cero. Este a las 6 horas, el otro sacó a las 12 horas y la otra muestra sacó a las 24. Y se tiene el tiempo, por lo tanto, 1, 2, 3, 4. Esto se ha tenido que repetir en 4 oportunidades. ¿Qué se hace aquí? Sea para el de tiempo cero, al de 6, 12 o 24, lo que se hace primero es centrifugar. Se toma la misma cantidad, el mismo volumen, para no alterar, y se homogeneiza previamente. Es decir, se mueve la placa, se saca y se centrifuga. ¿Para qué? Para recuperar los, las, los macrófagos que se ha sacado allí al tiempo cero, o a 6 horas, 12 horas o 24, por 3 minutos. Luego se lavan esos macrófagos. Una vez que se lavan, se resuspenden, se lavan 2, 3 veces para quitar todo lo que pueda estar presente allí. Principalmente un cállate tomentosa y todo el buffer que está allí presente y la penicilina y streptomicina. Una vez que están estos, pues realmente se hace una lisis, se rompen con este buffer de lisis, que tiene también, aparte de esto, eh, inhibidores de proteasas, porque una vez que se rompen, también se liberan proteínas, se liberan proteínas, enzimas proteolíticas. Entonces hay que poner allí 5 picolitros de un inhibidor de proteasas. Y allí, miren, solamente se toma acá 100 microlitros de tampón de lisis, se añade allí a estos macrófagos expandidos que han sido sedimentados y se resuspende en este volumen. Y allí son lógicamente, luego se lleva al baño María, luego se centrifuga. Al centrifugar, disculpen, está mostrando la garganta. Luego entonces, acá entonces, como ven, centrifugamos por 13.000 RPM por 20 minutos. Ya están, supuestamente aquí se han lisado. Aquí hay membranas, hay proteínas, todo un precipitado. Aquí queremos analizar. Se centrifugan para llevar al fondo aquí las partículas más grandes. ¿Quiénes? Principalmente son, aquí se van a ir al fondo, restos de membranas. Y en el sobre nadante estarán justamente las proteínas. De este sobre nadante, es donde se hace la determinación de proteínas. El método que se usa y es el recomendado para estos casos, no se debe haber otros, pero el único que usamos hasta la fecha, y siempre pregunto, ¿qué sigue usando? El método de Bradford. Es un método sencillísimo, rápido, y se hace en cantidades pequeñísimas. No necesitamos aquí cantidades de usar mililitros. Simplemente se toma 50 microlitros, puesto que esto es una cantidad muy pequeña, también hay que ver. No hay que tomar mucho. Nos quedamos sin muestra para todo ello. Se toman 10 microlitros, generalmente 10, máximo 20 microlitros. Y allí se hace la determinación. Esta microdeterminación de proteínas por el método de Bradford, que es un método bastante rápido. Se pone, se mezcla y se lee. O sea, eso no demora más de, ¿qué será? Un par de minutos. Le pones, y va, se lee inmediatamente, da la lectura, hay un patrón de conversión y dice cuántos microlitros o cuántos microgramos de proteína existen en eso que se ha puesto. Pues aquí tenemos la cantidad que queda, tú sacas la cuenta uno cuánto le pusimos aquí, cuánto había, sabemos con cuánto de proteínas contamos aquí. Y lo que se va a poner aquí en cada de estos, esto se prepara con anterioridad. Este es el gel. Aquí, esto es en un lado y en el otro lado hay otro similar. Claro, aquí ya les muestro yo como que ya fuera de frente, ya está teñido incluso. No, eso es, primero se hace 2 geles. Y ese gel en blanco los dos, y a espaldas hay otro igualito, y todo un paquetito se hace con ellos, y en los dos hay que marcar igualito, se marca el patrón
de peso molecular, luego si se puede hacer el tiempo cero, el de 6, 12 y 24. Pues cada uno tiene ya su correspondiente canalito. Allí se ponen, ¿qué? Iguales cantidades de proteína. Ojo, esto es muy importante. En cada uno de estos canales, o pocillos, o pozos, se deposita el mismo volumen, no el mismo volumen, un volumen que contenga la misma cantidad de proteínas. Recuerden que aquí lo que vamos a ver es proteínas. Yo no puedo poner aquí el mismo volumen. Para eso es que se hace aquí la determinación de proteínas previo en ese volumen, en esa cantidad, para saber con cuánto de proteínas tenemos por mililitro o por microlitro. ¿Para qué? Para poner la misma cantidad. Se recomienda poner 10 microlitros, 10 microgramos de proteínas. Ahí se puede poner, se puede decir hasta 20. Bueno, también depende de lo que uno esté buscando. Si es una proteína muy abundante, pues se puede poner cantidades pequeñas. Si es una proteína muy escasa de naturaleza, se pone proteínas, se pone una cantidad mayor. Entonces, por ejemplo, en este caso recuerdo, me parece que fue algo de 10 microgramos, 10 microgramos de proteínas. Entonces, aquí no se pone el mismo volumen, sino un volumen por cálculo, por regla de tres. Si aquí había tal cantidad por microlitro, por mililitro, ¿cuánto debo tomar para tener 10 microgramos? Y me sale tal, 0 punto tanto, eso se deposita acá. Para esto, igual, para todo esto se pone la misma cantidad de proteínas. Como esto es en un caso, por ejemplo, imagínense que esto sea para el tiempo cero. El de 6 horas, de repente aquí cuando yo haga este cálculo no me va a dar el mismo volumen, pero no me va a dar la misma cantidad. Tengo que hacer una regla de tres para poner los 10 microgramos en ese otro pozo y me saldrá otro volumen diferente. Para la otra muestra de 12, es lógico saber de que no me va a dar la misma cantidad. Acá puede variar esto. Pues entonces, aquí tengo que hacer un nuevo cálculo. Lo cierto es de que con esta determinación, esto que le he puesto acá y que a veces pasa inadvertido, es importantísimo. Porque lo que tiene que ponerse aquí no es igual volumen, sino igual cantidad de proteínas. Y como estamos jugando con diferentes tiempos, aquí es lógico suponer de que no en todos los casos esperemos encontrar la misma cantidad de proteínas. Puede variar. Y esa variación, así por más ligera que sea, tenemos que corregirla y poner acá la condición, es decir, la misma cantidad de proteínas. Para eso es importante este paso. La determinación de proteínas previo antes de cargar, así se llama, antes de cargar el gel. Entonces esto se carga en un lado y en todo ese paquetito, atrás, a espaldas, hay otro, idéntico. Uno se hace, una vez que transcurre el tiempo y que ha visto que esto avanzó hasta el final, se sacan los dos geles en diferentes sitios. A uno de ellos se le hace la tinción con el azul blue de Comasí. Es un colorante que tiñe proteínas y aparece en estas bandas, que más o menos da acá una idea. Así aparecería. Como yo veo acá que, por ejemplo, está bastante bien, entonces quiere decir de que el otro, al cual no le he sometido a ninguna tinción, también tiene que estar igual, pero no lo voy a teñir. Ese lo voy a usar para eso. Hago otro nuevo paquetito, así como esto fue electroforesis, así vertical, o le hago uno que puede ser horizontal, como ven acá. Aquí pongo en ese colorcito, por ejemplo, celestito, sería el gel. Y la membrana, que estaría acá en color amarillo, es la nitrocelulosa, hacia ese lado, o sea, para aquí está el gel, que sí que podríamos por decir, si lo pongo yo en forma horizontal, el gel estaría abajo, perdón, primero estaría el papel, ¿cierto? Luego el gel, y así, en ese orden, ¿cierto? Entonces aquí, de aquí para allá. Entonces, y cuando tenga que armar, eso se pone eso que está aquí en otro color, son papel filtro, y eso que está aquí son papel filtro, unas esponjas que se ponen, aquí se ha movido un poquito, eso que está en cafecito, manchitas, vendría a ser una esponja. Nosotros usábamos en un comienzo, ahí en la Facultad de Medicina, también cuando estábamos haciendo las primeras pruebas de esto,
Usamos estas esponjitas verdes, lavaollas. Funciona, es igual que ustedes ven el original, no tiene nada de diferencia con este otro. Así que usamos eso. Y después ya un soporte de plástico fuerte que ponemos atrás y con unos ganchitos apretamos estos dos, de aquí para acá y fuertemente agarrados. Y eso lo sumergíamos en una cubeta, una cuba conteniendo un buffer. Aquí se ponía el electrodo, se sumergía el electrodo negativo y aquí el positivo. Porque lo que si aquí estaba el gel y aquí el papel, entonces lo que queríamos era de que del gel sea transferido las proteínas hacia el papel, aquí está amarillo. Si le poníamos acá, tendríamos que haber hecho esto a la inversa, si de acá para acá. Entonces, poníamos, bueno, en ese caso está dibujado en esa forma. Si aquí está el todo negativo, a este buffer que se pone, normalmente es un buffer de pH 8.4, y ustedes saben de por qué 8.4, con qué carga tendrán las proteínas en general a pH 8.4. Bueno, normalmente sabemos pues, de que 8.4, la mayoría de proteínas deben estar cargadas con qué carga, positivas o negativas. Deben estar cargadas negativamente, ¿cierto? A pH 8.4. Entonces, si están cargadas negativamente, entonces teníamos que poner aquí el electrodo positivo para que las proteínas pasen de esto hacia el papel. Eso conseguíamos. Si poníamos acá el negativo, ahí positivo, pues aquí tenemos que invertir también esto para que vayan del gel hacia el papel, ¿cierto? Simplemente es. Entonces, miren, habiendo hecho esto, una vez, eso más o menos ocurre pasa de unas 2 horas y media a 3. El tiempo normalmente se hace en base a lo siguiente, al voltaje que se usa y principalmente al amperaje. Se maneja mucho acá el amperaje, es decir, la intensidad de la corriente. Normalmente el recomendado es aproximadamente un amperaje tal que permite la separación, la transferencia, digo mejor, entre más o menos en unas 3, creo que era algo de 3 horas. En 3 horas estábamos ya prácticamente seguros de que esta vía tendría que haberse transferido en forma muy eficiente aquí. Una vez que eso se desarma todo este sabuchito, se desarma igualito y con cuidado se pone el gel y con una pincita se va levantando muy despacito este, esta membrana de nitrocelulosa o el polivinil difluoruro, el PVDF. PVDF es mucho más práctico que nitrocelulosa. En un comienzo esta era mucho más barata, claro, por eso que usaba más nitrocelulosa. Pero el problema está en que esta nitrocelulosa es como esa membranita que cubre a veces un huevo, cuando se le saca, es ligadita, se fragmenta fácilmente. En cambio no, uno lo puede manipular fácilmente y no se rompe. Esto es muy frágil cuando se seca. Mojado es fácil usar, pero cuando está seca se pone, pero para tocarlo y se desarma todito. Esa es la desventaja. Pero, como dije, esto es muy barato. El celulosa PVDF hoy en día también ya está barato y todo el mundo lo usa. Bien, una vez que se ha hecho esto, entonces se supone que ya pasó todo este cargado de proteínas que estaban aquí antes, debe haberse pasado al papel. Si se deja más tiempo, también es posible que ya se pase hasta el papel y salga en el buffer. Entonces, todo ese tiempo está ya bastante establecido para que eso no ocurra. En esas 3 horas que normalmente nos recomiendan, usando el amperaje y el voltaje necesario, estamos garantizando de que esto no sea una transferencia óptima. Una vez que está esto, miren así, bueno, aquí yo le he puesto un poquito, pero si uno lo ve a trasluz, con un foquito allí, puede ver unas banditas así ligeramente media blanquecinas ahí, de un fondo medio, aquí le he puesto amarillo, es un fondo medio pálido, medio eh, que le digo, cremita, y se ven esas banditas blanquitas, pero no se ven así a simple vista, nada. Bueno, ahí debemos de suponer que se han separado todas las proteínas que las habíamos visto en la tinción. Estas proteínas que estaban antes aquí, que eran el de teñir, ahora están igualitas en ese papelito, solo que sin teñir. Y allí es donde, supuestamente aquí, debe haber
decenas de esos, sí. Bueno, aquí pues solamente tres, pero pueden haber diferentes formas. Si yo lo comienzo a observar esto de manera así, en horizontal, podríamos observar que unos tienen una forma, otros tienen otra formita, otros tienen otra y otra forma. Aquí pongo tres. Una de esas tres, o de las 100 o 200 que deben haber, una es la que estoy buscando. ¿Estará presente o no estará presente? Vamos a ver. ¿Y para eso qué se pone? Un anticuerpo para aquella proteína que estamos buscando. ¿Está o no está presente? La par, en este caso la par, ¿cierto? Si esta vez, ¿cuál de estas es la que corresponde a la par? El anticuerpo lo va a decir. Se pone ese primer anticuerpo, que es específico, y este va a unirse no a esta ni a esta. Tendrá que unirse con su al que reconoce. Y se unirá aquí. Muy bien. Esto se hace tres lavados, suaves, para no también. Esta es una unión un tanto, claro, específica, pero no quiere decir que podamos eh, usar movimientos bruscos, porque podemos nuevamente separarla. Con movimientos muy suaves se van separando uno, nuevamente se somete a otro lavado y a otro lavado, con el riesgo de que se pueden separar. Una vez que tengamos esos tres lavados, se hace lo siguiente. Bueno, pero ese anticuerpo no está marcado. ¿Cómo hacemos? Hay muchos segundos anticuerpos. Un anticuerpo muy, muy común usado es el anticuerpo llamado anticonejo, antirrabi, que este puede estar unido a una fosfatasa, es el que se usa en ELISA, ojo. El ELISA es un segundo anticuerpo, un anticonejo, para así decirle, que está unido, está conjugado a, a una fosfatasa. Y por eso lo que se usa es realmente aquí un sustrato para que libere el fosfato, se tiñe de color, aquí donde está el producto, y aparece como una manchita. En este caso, otro que también se usa mucho es ese segundo anticuerpo que está conjugado a este HRP, una proteína que se encuentra en la raíz de rábano, la HRP. Es muy barata, en realidad eso venden, realmente es una forma muy sencilla. Entonces, ese segundo anticuerpo, ese anticonejo o segundo anticuerpo, unido, conjugado a fosfatasa o a esta proteína del raíz de rábano, tiene la siguiente característica, que realmente tiene la característica de poder eh, se usa una reacción de quimioluminiscencia. Esta va a provocar lo siguiente, que esta proteína provoca la separación, es una enzima, es una separación que desdobla al peróxido de hidrógeno y al luminol. Y cuando esto ocurre, emite luz visible, que uno lo puede ver incluso. Si uno está en un cuarto oscuro, fácilmente puede ver el tubo cómo comienza a, así poniendo la vista bien de frente sin necesidad de usar ningún otro artefacto, uno puede ver a simple vista que comienza a ver allí realmente lucecitas. Está ocurriendo esa reacción. Si yo veo de que en este sitio está ocurriendo eso, quiere decir que aquí hay la reacción. Y aquí está esta peroxidasa de rábano, de raíz de rábano, que está provocando la reacción del luminol. Y si está aquí, quiere decir que aquí está el segundo anticuerpo. Y para que el segundo anticuerpo esté dando iluminación en ese sitio, quiere decir que aquí estaba el primer anticuerpo. Y para que esté el primer anticuerpo es que ahí está la proteína. Por tanto, eso no es acá, no es acá, está dando en este sitio la luz. Eso se puede identificar a través de una película radiográfica. Cuando esto se hace rápidamente, esto lo hace ya uno cerca, lo puede hacer en el mismo cuarto oscuro, o bien lo puede hacer en el laboratorio, y luego rápidamente, muy rápido, se pone la reacción de color en una fuentecita, se pone el gel, perdón, la membrana, y rápidamente uno corre al cuarto oscuro y le pone una plaquita del mismo tamaño y deja unos minutos y hace todo el revelado o el trabajo de un fotógrafo. Hace el revelado y aparece esta bandita, que es la que se va a discutir. Pero antes de hacer todo esto, les digo lo siguiente, que para que este primer anticuerpo
se una en solamente la proteína y no en otro sitio, ni aquí, ni aquí, ni en el papel, ¿qué se usa? Esta bandita que están ustedes acá viendo rosadita. Esto es una cubierta de albúmina de suero o también se usa leche en polvo. Esto es muy caro, albúmina de suero. Normalmente lo que usábamos nosotros era leche en polvo, descremada. Y aquí funciona de manera perfecta. ¿Para qué se usa esto? Este es el motivo. ¿Por qué digo, para qué se pone esta, esta capita de albúmina de suero? Esta albúmina de suero se une en unas superficies en todo lugar del papel. Si no se pusiera esto, el problema de las proteínas es de que se pueden unir en cualquier lugar, en cualquier parte donde se encuentre vacío. Por tanto, si no pusiéramos eso, todo estaría realmente iluminado. En cambio, con esto estamos bloqueando todos los lugares que quedan espacios donde se pudiera unir en una forma inespecífica el primer anticuerpo y solamente deje esas cabecitas que están emergiendo, que es lo que se quiere reconocer. Solamente se reconocería aquí y punto. Si no dejáramos, si no pudiéramos eso, se uniría en todo lo que esté en amarillo. Entonces, para eso se pone esta, esta cubierta de albúmina del suero o leche en polvo. Bien, entonces, también hay una cosa que tengo que decirles. Hay situaciones donde se puede usar el primer anticuerpo, un solo anticuerpo, siempre y cuando ese primer anticuerpo también sea a la vez ya unido, o sea, conjugado. Son escasos, pero hay. Primer anticuerpo conjugado, pues realmente sale mucho más caro, lógicamente. Pero ya no hay que hacer ese doble trabajo de primero anticuerpo, luego lavar, un segundo anticuerpo, lavar y luego hacer el revelado. Sino de frente un primer anticuerpo, lavar y hacer. Pero eso también cuesta, porque el primer anticuerpo conjugado es mucho más, son más caros y económicamente a veces no resulta. Mejor usamos lo más barato. Eso se usa muy poquito y de esto que venden básicamente en cantidades comerciales grandes, eso no hay ningún problema. Elisa hace uso bastante de eso, ¿no? De segundo anticuerpo, de este que es, pero unido a fosfatasa. Y miren, así entonces como se ve, se hace revelado en una película radiográfica y se observa esto. Aquí está entonces ahora, este es el cuadro que se ve, se logró eso más o menos, aquí trato de hacerles la representación de cómo se vio en esa oportunidad. Aquí están el tiempo de incubación, estos son los marcadores de peso molecular. Aquí tenemos el caso de donde se usó el extracto de Huncaria tomentosa. Aquí se puso y se retiró inmediatamente. No le dimos tiempo a que actuara Huncaria tomentosa. Aquí se puso y se dejó por 6 horas. A las 6 horas se retiró una alícuota y se analizó. A las 12 horas se tomó otra alícuota de esa muestra, la misma cantidad de muestra, y se hizo este análisis. Aquí luego saca la misma cantidad y luego se hace las 24 horas. Y observamos lo siguiente. Aquí, de acuerdo al peso molecular, esto que está aquí, estamos observando, es un anticuerpo que se ha usado contra esta par. Lo que se analiza aquí es la par. Ya más antes, miren, junto a esto, no les he mostrado eso, pero aquí también se hizo en esa oportunidad. Mírenme, y al fin me acuerdo ahora, tenía que mostrarles, también teníamos en esa tesis las banditas en escalera, de esta misma muestra, estaba en escalera. Pero lo que queríamos saber, entonces ya sabíamos de que la muerte provocada por carga tormentosa era por apoptosis. No salía ese corrido, ese arrastrado tipo cometa, sino típicas bandas en escalera. Pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿está siguiendo por la ruta de la par o hay otra? Y esto nos está demostrando que sí o no. Ustedes nos lo van a decir. Miren, cuando el extracto sin acción de un callo tormentosa, acá se ve de que aquí prácticamente esta proteína
está aquí, de un peso molecular de 116. A las 6 horas, haber puesto ya en contacto, sigue la proteína intacta. A las 12 horas, sigue la proteína intacta de un peso molecular bastante alto. Miren, está más arriba. Pero ¿qué pasó? Que cuando se analizó a las 24 horas, la banda parecía más pequeña, con una fracción que estaba en 85. Se fracciona en dos. Recuerden que para que cuando se ve que la par está participando, ¿cómo se activa? Se activa fragmentándose en dos, dejando una parte que es la funcional y la otra parte que a menos por ahora no se sabe muy bien qué es lo que hace. Es muy pequeña, pero la banda, pero en la fracción, el fragmento de 85 kilodaltons aparece aquí. Esto ya está indicando de que la proteína PAR se ha activado y que a la concentración que estamos usando, el 20% de Eucaria tomentosa, se puede observar su efecto a partir de las 12 a 24 horas. Probablemente a las 18 ya estaba apareciendo esta, había un poquito acá, y a 24 ya no había nada, solamente quedaba esta banda. Esto es lo que se observa aquí. En conclusión, ¿y cómo concluimos nosotros con esto? Que esa banda que no la mostramos aquí, que nuevamente me olvido esta vez de ponerles, la corrida electroforética del ADN. Ese ADN, esa característica de que era la bandita, la banda en escalera, ya estaba indicando de que allí era por apoptosis. Pero apoptosis puede también pasar, no siempre, a veces es por mejor digo, que la apoptosis es una forma en que la célula puede morir, pero Uncaria tomentosa sabemos muy bien de que también puede estar activando de alguna forma u otra a la par, y que esta muerte de células podrían ser provocadas a través de activación de la par. Con esto estaríamos más o menos acercándonos, dándoles la razón a aquellos autores que señalan que el uso de Eucaria tomentosa estaría disminuyendo la población de células cancerosas, ya que también había otros estudios donde señalaban que no era así. Eso fue lo que llevó a decir nosotros, bueno, vamos a hacerlo si bajo nuestras condiciones de trabajo se puede a menos llegar a decir sí o no. Otro es nuestro trabajo en ese sentido, que todavía falta mucho, lógicamente, no vamos a decir, con eso ya está, sí, sí, muere por apoptosis. No, hay muchas cosas. Puede ser otra, podemos estar equivocados, pero al menos lo que estamos aquí a la vista demostrando es de que sí, usando esta técnica, miren, tan sencilla, se puede llegar a resultados bastante eh, interesantes, ¿no? Como es esto de, está Uncaria tomentosa favoreciendo la muerte de células cancerosas y esa muerte lo hace a través de apoptosis. Pues bueno, de acuerdo a lo que estoy viendo y con lo que estoy observando, me pareciera que sí. No puedo decir 100% sí. Otra cosa, por ejemplo, también que me trae, y justamente en base a este resultado, yo sugerí a un amigo también, de un alumno, ya en los últimos años que estaba para trabajar en la Católica, me presentó un muchacho y me dijo que quería trabajar con la marihuana. Bueno, con la no es marihuana, no es marihuana, ¿no? Bueno, él dice, pues sí, marihuana. Y como ahora ya está, iba a ser ya legalizado, formalizado, me dijo que bueno, digo, ¿sabes qué? Sí, se puede, ya le dije. Entonces, que había encontrado en una cosa muy bonita y yo le sugerí lo siguiente, no sé en qué estará ahora. Le dije lo siguiente, miren, eh, encontró un estudio, él se contactó con una investigadora española, que le refirió que también había estado trabajando con esa misma droga y que había encontrado una disminución. Ella sí trabajaba con células cancerosas, directamente en ratón, y había encontrado que trabajando con una dosis de, de cannabis, había había logrado observar muerte bien notoria de células cancerosas. Muerte, le digo yo, y nada más dice, nada más.
Había ese fue su resultado. Y le digo, entonces, ¿por qué no haces pues lo siguiente? Demuestras cómo fue, cómo es esta muerte, cuál es el camino que sigue. ¿Es por apoptosis? ¿Es necrosis? ¿Qué es lo que está haciendo este cannabis a la concentración que está trabajando? Se ha puesto en contacto, le dijeron de que sí, efectivamente no habían hecho eso, pero sería el siguiente paso. Y miren, una cosa que se le vio, le dijo, bueno, hoy puedes seguir trabajando acá, les mencioné. No sé, hasta ahorita el señor no, como eso del problema que ha habido de esta pandemia, no, ya no, está, de repente también está de viaje, quién sabe, pero ya no, ya un poco que he perdido su contacto, pero seguramente que va a aparecer de un momento a otro. Pero miren, a lo que yo le digo todo esto es los alcances que tiene el uso de esta técnica en este tipo de estudios. Y así como estos, ¿cuántos no podemos estar comentando y haciendo y afrontando? Trabajos muy bonitos que se pueden llevar a la investigación, para trabajos de tesis, para aquellos que se interesen, que el uso de esta técnica es muy sencilla, muy práctica, muy versátil. Se puede usar en, no solamente en investigación, también para el diagnóstico de algunas proteínas marcadoras que a veces, por otros métodos, no son tan precisos como hemos visto. A veces el ELISA, un ELISA positivo o ELISAs positivos en una población donde hay una variante o más de una variante, se puede encontrar fácilmente buscando proteínas específicas. Es la misma enfermedad o es una variante? Entonces, todo eso abre las oportunidades para poder trabajar usando la técnica del inmunoblot o inmunoblotting. ¿Eh? Esto es lo que realmente les muestro, los alcances que tiene la aplicación, el uso de esta técnica. Ahí está más o menos, esta es la técnica que les muestro ya. El proceso de quimioluminiscencia. La quimioluminiscencia es bien práctica, realmente muy rápida. También se puede cuantificar, por si acaso, ¿no? Esta luz se puede cuantificar. Pero el que se usa mucho ahora es el de eh, usando aquí, en lugar de esta peroxidasa de raíz de rábano, se usa aquí una fosfatasa. Esa fosfatasa normalmente se pone aquí en contacto con un sustrato que al actuar se libera el fósforo cae depositado aquí abajito y aquí luego el fósforo se le hace una reacción de color y mancha esto de un color medio, creo que es de color azulito o violeta, y ese es el fundamento de la reacción de Lise, ¿cierto? Usando un primer anticuerpo y un segundo anticuerpo. Y allí donde se usa, allí cae. Pero, ¿cuál es el problema? De cuando se hace lisa hay muchos de esos proteínas muy parecidas y pueden dar falsos positivos. En cambio, este es derechito, solamente se usa para un anticuerpo específico y haciendo este, esta reacción. Ese es el fundamento del método de que puede ser por quimioluminiscencia, usando luminol, peróxido de hidrógeno, que es el sustrato, o usando también anticuerpos conjugados con fosfatasas, o incluso este segundo anticuerpo también puede ser radioactivo. Esta cabecita que está aquí puede tener radioactividad y lo que aquí se emite es ya radiación que puede impresionar una membrana y también puede luego aparecer como una mancha, como una marquita allí. Eso es más o menos cómo se arma todo el sabuchito como ven ustedes, aquí está la membrana, y de aquí para acá es donde de acá se va a transferir hacia el papel filtro. Luego se ponen esponjas y todo ello. Estas son las tapas que van por fuera y se arma todo el blotting. Estos son los pasos más o menos parecidos a los que ya he descrito, cómo se describe, cómo se arma todo. Primero se corre electroforesis para separar proteínas, luego se transfieren y luego se analiza. Bueno, nuevamente aquí lo puse. Esta es otra forma. Ya no se usa aquí. Ya no. Este anticuerpo ya no es conjugado a una peroxidasa, no es conjugado a un eh, a una fosfatasa, sino en este caso, o también a veces fluorescente, es de por sí es radioactivo, o bien está unido a un fluoróforo que emite fluorescencia, como ven aquí ustedes, y eso es lo que se mide con un láser, va marcando y se va sabiendo dónde está la manchita y donde aparece, indicando si hay o no la proteína, es positivo o no es positivo. Todas estas son formas, pero todo se basa en lo mismo. Se corre electroforesis,
se cubre la membrana para evitar la unión del primer anticuerpo con sitios inespecíficos, luego se pone un segundo anticuerpo, que cualquiera que sea, el conjugado o conjugado a una enzima, o conjugado a esos fluoróforos, o de por sí pueden ser eh, radioactivos. Estas son todas las posibilidades que se pueden usar. Bueno, y aquí entonces hay unas preguntas aquí, entonces que vamos a discutirlas ahora. ¿Dónde estaba? Aquí dice, ¿qué función cumple el SDS? Bueno, ya ustedes lo saben. Son 8 preguntitos, justamente, miren el número de ustedes. Son 8 también, así que espero que estén todos y respondan todos. A ver, empezamos. Esto es muy rápido, va a ser seguro. Es bueno la reunión de hoy día. A ver, dice, a ver, ¿qué quiere hablar? ¿Qué función cumple el SDS en esta técnica? A ver, ¿no hay nadie, creo? Creo que está hablando en el aire. Doctor, A ver, sí, hable doctor, usted. ¿Sí? ya, el adesil sulfato sódico, Ujú. bueno, como es un detergente amoníaco, se une a las proteínas y las desnaturaliza. Y por lo tanto, la movilidad electroforética de la proteína depende también de su masa molecular. ¿Qué me dijo Y, antes? ¿Amoníaco? ¿Cómo se hizo? es ¿Qué? un, no es un detergente ¿Cómo? aniónico, ¿Qué, aniónico. qué es, qué hace el SDS? ¿O qué cosa es el SDS? Usted me dice, sí, los Bueno, de sulfato sódico. esto es de los Usted, sulfatos sódicos. ¿qué Ajá. hace? Bueno, se une a las proteínas y las desnaturaliza. La neutraliza muy bien. Y luego, Mm, es y una de las pues hay funciones. una, y ¿Qué carga como tiene ¿qué carga tiene el es SDS? negativa, negativa. Negativa, muy bien. Ujú. Eso ya le hemos Mm, hablado bastante, creo, ¿no es cierto? Sí, está bien. El SDS, por naturaleza propia, es un agente desnaturalizante, como detergente que es, muy bien. Desnaturaliza las proteínas y aparte de eso, ¿qué cosa hace? Eso quisiera que me diga usted. mm, ¿Se une o no a la proteína? sí, sí se une. Se une Y, en algunos restos de ajá, y los aminoácidos que tiene la proteína desnaturalizada, ¿cierto? ¿Y qué carga le confieren? carga negativa. Carga negativa. Entonces, todas las proteínas que han sido desnaturalizadas y están prácticamente desplegadas, ahora están recubiertas de SDS y cargadas negativamente y ahora son de diferente tamaño y diferente peso molecular y van a comenzar a separarse por carga, ¿cierto? Sí, ¿Cuál es su apellido? Escobar. Escobar. Escobar Vargas Eliana. Bien. Sí. A ver, dice otra pregunta. ¿O alguien quiere agregar, añadir algo más? Bueno, parece que no. Sí, sí, A ver, un pequeño agregado. a ver, Disculpen, doctor buenos Iván, días muy con bien. todos. Sí. Sí, ¿se acuerdan cuando hicimos la parte de electroforesis de proteínas? Habíamos dicho que la cantidad de SDS que se unía a la proteína era estable. ¿Se acuerdan? Me parece que 2,4 gramos de SDS por gramo de proteína, Ujú. algo así. Entonces, eso determina de que ya la electroforesis sea única y exclusivamente por el peso molecular, ¿correcto? Entonces, mientras más grande la proteína, más moléculas de SDS se van a adherir. Entonces va a tener más carga negativa, ¿no? Y eso hace de que su migración sea en base a su tamaño, a su peso molecular. Nada más, ¿no? Es todo. Así es, perfecto, bien. Entonces, bien aclarado con el doctor Iván. También yo hoy también ya he escuchado esta pregunta más antes, así que debieron haberse peleado esta primera pregunta, puesto que ya habíamos visto esto. Bueno, pero lo han respondido como menos esperado. Quizás valga la pena aclarar algo ¿Sí? importante. El mecanismo de desnaturalización, como lo dice Eliana,
está muy, muy bien dicho. El mecanismo de desnaturalización es justamente porque al darle cargas negativas a las proteínas, estas cargas se rechazan entre sí y esto hace que la forma que tiene la proteína nativa se pierda. Cuando se pierde esta estructura, a eso se denomina desnaturalización. Imaginemos nosotros que hubieran habido para la estructura nativa dos cadenas polipeptídicas que no hubieran estado unidas por enlaces disulfuro, por ejemplo, ¿ya? Que son los que establecen una unión más sólida. Y este SDS actuaba sobre la estructura nativa. Esta iba a hacer que se desnaturalice y aparecieran dos cadenas polipeptídicas separadas de diferente peso molecular de repente si fueran diferentes, porque justamente el hecho de cargarse negativamente hacen que se rechacen una con la otra, se desnaturalicen y en la electroforesis pudieran aparecer hasta dos bandas de diferente peso molecular por eso. Entonces es muy ventajoso el uso de SDS porque no solamente nos permite ver peso, sino también distinguir si es que una estructura nativa pudiera estar formada por varias cadenas polipeptídicas y ayudados, cierto, con algunos otros agentes que rompen puentes de sulfuro, pudieran ayudarnos incluso para verlas en diferente peso molecular. Eso sería también una forma de identificar la presencia de cadenas polipeptídicas diferentes en una estructura nativa de proteína. Bien, con esa aclaración creo que ha quedado bien claro este uso de SDS. Como ven ustedes, incluso está incluido en el mismo gel. Hay situaciones donde, acá quería hacer hincapié. ¿Han visto algunos casos que se habla de querer separar proteínas, enzimas, principalmente cuando uno quiere separar enzimas funcionales, una enzima específica? De hecho, pues, que son simplemente separación de electroforesis, pero dice en medio no desnaturalizante. Y allí se usa solamente la poliacrilamida y no usa el SDS. Lo que se quiere es, en cambio, si usamos este método para separar, queriendo separar proteínas, no vamos a poder usar esa enzima. Entonces hay dos formas, a veces cuando uno habla de separación de electroforesis, dice gel de poliacrilamida SDS es justamente es para hacer esta separación, pero la proteína no va a ser funcional, lo que simplemente es separarla. En cambio hay otros métodos que de repente por allí van a ver, dice, en un medio no desnaturalizante, y van a observar de que allí en esos métodos no incluyen el SDS. Por lo tanto, ya saben ustedes entonces de que el hecho de separarla y unirse ya prácticamente es el método para estudiarla solamente, pero no para poderla ya usar. Ese alcance más que podría añadirles. Ahora veamos la segunda. Dice, ¿qué ocurre si a la membrana de PBDF no se le trata con leche en polvo o caseína? Recuerda, una u otra, no quiere decir que sea lo mismo. A ver, ¿quién habla? ¿Puedo intervenir yo, doctor? ¿Ya? ¿Habla usted? ¿Sí? Si no se utilizaría la leche en polvo o caseína, el anticuerpo se pegaría a un lugar inespecífico, ya que la leche en polvo o caseína se encarga de bloquear esos lugares inespecíficos para que el anticuerpo se pueda unir a una proteína en específico. Así es. La, la membrana normalmente, a veces la de nitrocelulosa, eh, la celulosa puede realmente unir con facilidad, igual que el PBDF, también tiene mucha afinidad por unirse a proteínas. Las proteínas se pegan en cualquier sitio, es la verdad. Entonces, lo que se hace aquí es bloquearla. Y al bloquear ya no se va a unir ningún anticuerpo que no sea el específico, ¿cierto? Esa es la respuesta. ¿Su nombre cuál es? ¿Su nombre? ¿Su nombre? Portillo Girón Mireya. Portillo, muy bien. Portillo Girón, Mirela. Muy bien, Mirela. Eh,
Vayamos por la tercera. Dice, interprete los resultados mostrados en la figura. A ver, vamos a poner la figurita aquí, le voy a volverles. Ahí está. Dice, interprete los estados de la figura. ¿Cómo interpreta usted? A ver, ¿quién interpreta o quién lo dice? Doctor, ¿puedo participar? Sí, sí, a ver. Ya. A ver, primero a las 0 horas está sin que se active. Tampoco se activa a las 6 ni a las 12 horas hay lo que es la activación. Pero a las 24 horas aparece la banda en el peso molecular de 85. Y entre las 12 y las 24 horas desaparece la de 125. 125. No, de 116, digo. Ya, así es. El desaparece. ¿Qué indica que el haber desaparecido? Podría ser que se ha desactualizado, ¿no? O sea, recuerden que el estar presente en este sitio indica que tenía ese peso, más pesante, más grande. El hecho de que ya no esté aquí indica. Y ahora aparece acá. ¿Qué significado tiene? ¿Que ha disminuido su peso? Claro, ¿y para qué disminuir el peso? ¿Qué tiene que haberle ocurrido? Se ha tenido que desnaturalizar, perder propiedades. ¿Cómo? Se ha tenido que desnaturalizar, perder alguna propiedad. Desnaturalizar, no, porque ya está desnaturalizada la proteína. ¿Qué sería? Recuerden que no es lo mismo desnaturalización que eh, hidrólisis. ¿Qué hemos sufrido? ¿Una hidrólisis? Se habrá fragmentado, ¿cierto? ¿O no? A ver, ¿qué dice? ¿Ustedes, José, Sí. Alejandro? Muy bien, Alejandro. Mire usted, pero a ver, falta un poquito más que usted le complete más. Está usted bien, por si acaso. Está en lo correcto, pero quiero nomás, usted me ha explicado bien, de que cuando se inició no había, parecía de que el efecto de un cara tormentosa no se manifestaba sino a partir de las 12 a 24 horas. Recién allí podríamos decir que sí ha hecho efecto, que esta hora ha desaparecido esa banda que aparece como un peso molecular de 116 y ahora está con un peso de 85, ha disminuido, se ha hecho más pequeña, ¿cierto? ¿Y cómo se explica de que se ha hecho más pequeña? Que se pudo haber dividido en una banda de 85 que se ve y en una de 31 de que no se ve. Puede ser. Exactamente, así es. Y eso ya es activación de la par, ¿sí o no? Justamente esto nos está demostrando de que es una activación, porque la característica de esta proteína par, recuerda que la par es una proteína sustrato de caspasas, ¿cierto? Cuando hicieron conmigo apoptosis, dentro de todas las proteínas, dentro de muchos sustratos blancos de las caspasas, yo puse todavía al comienzo, nomás encabezando la lista de tantas proteínas que existen, puse la par. Le dije, esto lo vamos a estudiar más adelante. Justamente aquí está, a propósito, un caso en el cual esta proteína sustrato de las caspasas está participando. Es decir, caspasa ya estaba hablando de apoptosis. Y por tanto, aquí esa caspasa tiene que haber sido activado por acción de algún mecanismo, de algún metabolito presente en Uncaria tomentosa y que tendría que haber actuando ya, participando en esa activación. ¿Cierto? O sea, Uncaria tomentosa tiene que haber hecho lo siguiente. Les digo una cosa, recordando lo que hemos dicho en apoptosis. Las caspasas, ¿qué hacen las caspasas? Son proteínas que normalmente actúan sobre proteínas sustrato. Entre esas proteínas sustratos estaban, dentro de un listado que puse ahí grande, una que encabezaba la lista, la puse a propósito, era la PAR, esta poli-ADP ribosa. Esa proteína era sustrato y por lo tanto
¿Y cómo se activa? Fragmentándose. Justamente aquí estamos viendo de que eucarioto tomentosa lo que ha hecho es activar, inducir a esa caspasa para que la caspasa pueda actuar sobre la par y la par, aquí estamos viendo la respuesta. Y seguramente que eso ha demorado un tiempito. Entre 12 y 24 horas estamos viendo que ha actuado ese mecanismo a la concentración con la que estamos trabajando. Ojo, eso no quiere decir de que si usáramos otra concentración, probablemente esto se hubiera manifestado de repente a las 12 horas o a las 6, quién sabe. Pero aquí trabajando en las concentraciones al 20% de eucarioto tomentosa, que es una concentración que la usamos por alguna razón, que era no tóxica, no provocaba ese bandeo. También aquí se muestra lo siguiente, bueno, no mostramos, pero cuando hemos trabajado con una concentración mayor, ya no se miraba la escalerita, miramos un barrido, eso indicaba necrosis, y eso, si queremos usarlo para un fin bueno, no serviría a una concentración muy grande de eucarioto tomentosa, porque estaría provocando necrosis, no solamente células cancerosas, de cualquier otra. Entonces, en cambio, con esta que estaba recomendada, que había sido recomendada por la bibliografía internacional, el 20%, pareciera que se perfila a lo que queríamos demostrar, que algunos de los metabolitos, quién sabe, uno o dos, están activando de alguna forma, están induciendo a alguna caspasa que está trabajando sobre la par, y la par se está manifestando, se está activando, y eso lo estamos viendo aquí, ¿cierto? Miren, eso es lo que estamos observando. Eso es lo que a veces también yo he notado que en alguna práctica pasada, ustedes a veces tienen dificultad en observar. Esto es lo que ustedes tienen, quizás nosotros debemos de incidir más, tener resultados y luego interpretarlos. No solamente sean números, datos de una lectura, sino también aquí de observaciones. Ustedes tienen que saber interpretar. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Y qué es lo que estamos aquí observando? ¿Está o no ocurriendo? ¿Estamos dando fe o no a lo que habíamos planteado en un comienzo? ¿Ya? Eso es, hay que ver. Esas partecitas son quizás lo que más debemos de interesarnos nosotros, es decir, en la parte de interpretación de resultados. La parte metodológica a veces no tanto, porque eso lo hace a veces un técnico, pero lo que ustedes van a hacer como médicos es interpretar resultados escritos, o resultados así de imágenes, que es lo que sí es bueno que tengan en cuenta. Un segundito, me están llamando por aquí. Bueno, aprovecharemos que mientras converse el doctor Freddy, decirles que cómo estaríamos totalmente convencidos de que definitivamente esta bandita de 85 kilodaltons proviene de la banda grande de 116 kilodaltons. ¿Qué experimento hubiese sido el adecuado? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué opinan? A ver, ¿qué hubiese sido, digamos, el experimento que confirme que efectivamente la bandita de 85 kilodaltons proviene del clivado de la de 116 kilodaltons? La reacción con el anticuerpo da en las dos, ¿no? Pero ¿qué hubiese pasado si se hubiese hecho, por ejemplo, a las 14 horas, a las 16 horas, a las 18 horas, a las 20, a las 22? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué creen ustedes? Hubiese habido, de hecho, dos bandas, ¿no? Al comienzo, más de la banda de 116 y menos del 85, y luego irían cambiando hasta que en 24 solo hay el 85 y desaparece la otra, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ya, eso era todo, doctor Freddy, aprovechando su llamada. Gracias, doctor Iván. Justamente miren lo que le decía, ¿no? Que miren, incluso les menciono lo siguiente, ¿cómo se puede haber verificado eso? Si tuviéramos otra oportunidad de haber hecho esto, ¿qué hubiéramos hecho? De repente, aquí en este ajuste, entre 12 y 24, con la misma concentración, comenzarlo de repente a hacerlo a las 14, a las 16, a las 18, a las 20. Y seguramente que hubiéramos encontrado esta bandita cada vez que está acá, menos intensa,
y ya comenzaba a aparecer una aquí. Esta que era más grande, cada vez menos, y aquí esta comenzaba a intensificarse, hasta quedar a las 24, totalmente desaparecida esta, y esta no veía como que quedaba. Eso es lo que hubiéramos visto si hubiéramos querido hacer un seguimiento más preciso entre las 12 y 24, trabajando con esa concentración. Seguramente ver esa transición, es decir, la activación, que como esta pueden aparecer las dos, esta va disminuyendo en tamaño y esta va creciendo, hasta que de repente esta queda como tal y esta totalmente en blanco, como está acá. Pero eso ya ocurre en la 24. Quiere decir, entre 12 y 24, por lo que estamos observando, ha ocurrido toda esa transición hasta quedar totalmente una sola, que es la que se observa acá. Muy bien la aclaración, doctor Iván. ¿Quién habló antes? Quisiera saber. La señorita que participó fue Milagros Mamani. ¿Cuál? Milagros Mamani, doctor. Ya, gracias, señorita. Milagros Mamani. Muy bien. A ver, la siguiente pregunta voy a hacerla. La siguiente pregunta dice, ¿por qué aparecen otras bandas en el revelado de inmunoblotting? Aquí, como ven ustedes en este concepto, bueno, yo le he puesto así, pero aquí así se observa. Otras banditas medias tenues, incluso hay unas que son muchas más que otras. ¿Por qué aparecen esas banditas ahí? Porque basta con que aparezcan bandas, que sí que ahí también se ha unido el anticuerpo, ¿cierto? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué aparecen esas otras banditas? Aunque tenues, pero aparecen. Basta con que aparezcan tenues y ya está indicando de que allí se ha tenido que unir de alguna forma cantidades pequeñísimas de anticuerpos. ¿Qué significa? A ver, ¿quién participa? Doctor, puede ser porque el anticuerpo se unió, pero eran proteínas inespecíficas. Así es. Puede el anticuerpo unirse en esos sitios. Hay ciertas proteínas que tienen un cierto parecido, ¿no? Y por tanto pueden pegarse. Y si eso no ha sido muy bien lavado, no ha sido bien separado, cuando uno hace todos estos procesos, a veces aparece un manchón grande. Entonces uno tiene que estar el lavado. Ese lavado tiene que ser en una forma de que tampoco no vayamos a desprender de donde deben estar. Pero también nos corremos el riesgo de que si no lo lavamos bien, aparecen esas banditas inespecíficas. Como usted lo dice, son uniones inespecíficas con otras proteínas que de repente encuentran en sí un cierto parecido con las fracciones del epítope de la proteína real y pueden unirse. Y eso puede desaparecer si se hubieran hecho más lavados. Pero si se hacen más lavados o más bruscos, también corremos el riesgo de poder disminuir la intensidad de las bandas con las que estamos. A veces uno comienza a observar las bandas más intensas y ya nos ponen al descubierto las que sí verdaderamente deben corresponder. En cambio, pero ya no nos interesan los demás, porque sabemos muy bien que las demás son inespecíficas y no les hacemos caso. Esa es la explicación entonces, ¿no? O sea, son uniones inespecíficas a otras proteínas que en cierto modo pueden tener un cierto parecido, pero son cantidades pequeñísimas que se las desprecia en realidad. ¿Su apellido? ¿Cuál es? ¿Su apellido? Mamani Quispe, doctor. Mamani Quispe. Milagros, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, Milagros. Sí, la pregunta. Doctor, ¿Sí? doctor, también pudo ser porque hubo una degradación del antígeno por proteólisis. ¿Cómo? Y también puede ser porque hubo una degradación del antígeno por proteólisis y también porque el sistema es demasiado sensible y también porque hay mucha cantidad de proteínas por carril. Degradación del antígeno. Ajá. O sea, en ese caso, de la proteína que están allí puestas, de las... ¿cómo se explicaría eso? O sea, usted me dice que puede haber habido porque se ha degradado el antígeno. Cuando hablamos de antígeno, en este caso estaríamos hablando de las proteínas que se han separado, ¿cierto? Sí. Entonces usted me diría de que de repente la proteína par se ha degradado y puede estar en otro sitio, ¿cierto? Usted se refiere a eso, ¿no? No, Sí, me parece que no sería,
Sí, sí, diga usted. No Esa sé. es la, Ese- ya, que, o sea, su probable explicación es también de que esas otras banditas que aparecen es porque en realidad ahí está el antígeno, está la proteína a la par, pero degradada, ¿cierto? No, podríamos descartar eso porque esta proteína, en las condiciones en las que estábamos trabajando, eh, no parecía de que allí haya habido un agente hidrolizante, por ejemplo, ¿no? O que hubiera habido una bacteria o una proteasa que le ha cortado y que le ha fragmentado en algunos trocitos y que pudiera estar. Descartamos eso porque el procedimiento, desde un comienzo, esas proteínas han sido separadas usando estos antibióticos. En todo caso, su duda, y yo la voy a tomar en cuenta muy bien porque usted está viendo de que pues, posiblemente durante este proceso de extracción de proteínas, ya más antes, cuando se ha separado, pudieran haberse degradado parte de esta parte, ¿cierto? No por acción de los mecanismos de las caspases, sino por una acción extra que puede ser un agente que llama, proteásico de algunas bacterias que han podido crecer en el medio y que puedan haber actuado. Pero se descarta porque todo ese medio siempre se hace en el medio en el cual hay inhibidores de proteasas. Recuerden que ahí les puse inhibidores de proteasas, salvo que se haya puesto cantidades muy pequeñas, pero descartamos esa posibilidad, que no tampoco del 100% no podemos estar seguros. Puede ser, puede ser. Por eso, esa posibilidad que usted la pone, yo nunca me la había imaginado que podía pensarse de esa forma, pero no, tampoco no podemos decir al 100% no en forma categórica. ¿Quién sabe? Probablemente, pero sería una cantidad pequeñísima, ¿cierto? Así, de todas maneras, gracias por su intervención y por su otra explicación que podría usted haber aportado. ¿Cuál es su nombre? Escobar. Escobar. Eliana Escobar. Muy bien. Y usted sí, realmente esa explicación yo no la tenía presente, pero puede ser, pero hay que tener en cuenta de que está trabajándose con esos inhibidores de proteasas. Entonces, pero quién sabe, de repente no se ha puesto bien, no es la misma cantidad, o algo ha pasado. Podría haberse fragmentado un pedacito en trocitos donde estén estos epítopes que justamente para mala suerte estén separados por todos lados, pero eso de que estén por todo sitio, un poquito que desmerece esa posibilidad. Pero la estoy tomando en cuenta, ¿ya? Más que todo hay que descartarla. Son sitios específicos, hay proteínas que se pueden parecer y eso sería lo más común que siempre se encuentra, ¿ya? Bien, otra preguntita vamos a ver. Dice, ¿qué significado, qué significa la banda de 85 kilovatios? Creo que eso ya creo que lo podemos juntar con la 6. Claro, el 85 ya hemos visto que ya lo explicó Alejandro, José Alejandro ya lo dijo, ¿no? El 85 que había sido separada una banda de C grande y ahora estaba con la pequeña. Y que otra señorita también acotó que estaba fragmentándose en una de 31. Pues ahora entonces, ¿qué significa que la banda de 85 aparezca y que no aparezca la banda de 31? Que sería mejor explicarlo, preguntarlo de esa forma. Javier, miren, si bien es cierto que durante este proceso, aquí, aquí estamos observando, que aparezca, aquí originalmente era una sola, completa, pero aquí esto indica de que se ha fragmentado, ¿cierto? A fragmentarse está la de 85 y una de 31, que no aparece. ¿Por qué no aparece la de 31 y solamente aparece 85? A ver, ¿quién me responde? Alguien que no ha hablado todavía hasta ahorita. A ver, ¿quién es? Paga Leila, que dice Leila, que dice Tracy, que dice García Chara. Doctor, A ver, ¿sí? ¿es posible que la banda 31 no aparezca porque no se ha conjugado no, bueno, no se ha unido con el anticuerpo bueno, en el gel de hiperalquimia No se unió y con el bueno, anticuerpo. o sea, Claro, claro, no ya se ha se unido con el unió. anticuerpo y por eso no aparece.
¿Sí? ¿Está bien? Esa o que se ha respuesta, pues, degradado completamente y pues tampoco aparezca la banda. ya, bueno, eso debe ser degradado. De repente, no puede ser tal. Pero simplemente el hecho de que no aparezca es porque esa otro fragmento no se tendría que haber unido con el anticuerpo. Claro, es una cosa lógica, ¿cierto? ¿Qué, su nombre, su apellido? Romero Anaya. Romero Anaya, Wilber. Claro, simplemente la respuesta es lógica. Si no aparece la banda de 31, es porque simplemente esa banda de 31 no se ha unido con el anticuerpo. Eh, ¿Por qué? ¿Alguien a ver que colabore con esto, que contribuya? ¿Y por qué la de 85 sí y la de 31 no? No se une con el anticuerpo. Doctor, ¿Sí? complementando eso, pues, ¿no? Dijo usted, ¿no? Que el anticuerpo tiene secciones en toda la proteína donde se pudo haber unido en menor cantidad y por eso aparecen pequeñas bandas en todo el resultado. Pero en Así el es. caso de la banda 31 es posible que no compartan ningún tipo de coincidencia y por eso no hay ninguna unión y por eso Así es. tampoco no se presenta. Hasta esté atento justamente a eso, ¿no? Miren, cuando se hacen los anticuerpos, el anticuerpo no se hace contra toda la proteína. Generalmente es sobre ciertas zonas que son llamados epítopes. Esos epítopes son los que realmente son los que le dan la complementariedad al anticuerpo. Y cuando se ha fragmentado, como usted bien lo dice, realmente es posible de que en esta banda de 31 pues realmente no esté el epítope. Al haberse fragmentado no tiene por qué haberse unido allí. Solamente en el 85 es donde está el epítope, por tanto, allí es a la que reconoce. ¿Cierto? Usted es Romero Anaya, ¿no? Wilber. Sí, Muy doctor. bien. Muy bien, Wilber, ¿eh? Ha participado usted, creo que a veces no participaba. Está usted participando muy bien. Sí, está bien en su análisis. Así es, efectivamente. Otra preguntita, a ver. Claro, también hablaba acerca de la 31, de que se podía hacer lo siguiente. Otra explicación, a ver, alguien que no haya participado, otra explicación de por qué no aparece la banda 31. A ver, vamos a ver si podía, a ver cómo estábamos. Acá, ¿no? Acá está el peso molecular 85. A ver, ¿qué otra explicación podrían decirme? Uno, lo que dice Wilber es de que simplemente de repente aquí está. De repente en estas banditas, una de estas puede ser esas que se ven bien muy tenues o de repente una que no aparece, pero aquí en el gel debe estar una proteína, el fragmento de 31, pero que no se une simplemente porque eh, el segmento no es el complementario para el sustrato, no es el epítope. Eso es lo que ha dicho Wilber. Pero otra explicación que pudieran dar ustedes, de acuerdo a lo que observan, a ver, ¿quién me dice? Otra explicación, Puede, puede ser también porque como es muy pequeña, se ha pasado al buffer y por eso no se ve. sí, perfecto. ¿Qué es su apellido? Mamá Quispe, ¿Ah? mamá Quispe, Milagros. Mamá le quiso Milagros, muy bien, Milagros Anisa. Así es, justamente la, la otra respuesta era eso, ¿cierto? Y uno mismo lo puede decir aquí, mire, ¿cómo está el de 116? Acá está 85. Pero si vemos bien acá, de repente por aquí estaba, como dice Wilber, pero también puede que haber lo otro, de que de repente ese tan pequeño 31, de repente el 31 ya estaba por acá y salió en el buffer, ¿cierto? Esa es otra posibilidad. Pero las dos vamos a considerar. La primera de Wilber está muy buena, pero tampoco no se puede descartar la otra que acaba usted de decir, ¿no? Que pues, por pequeño se puede pasar y no tenía por qué aparecer. Pero de hecho, que si aún si no se hubiera pasado, ¿cierto? Pero eso no sería la explicación, porque aún si no se hubiera pasado, si estuviera acá, es porque simplemente no reacciona, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, las dos respuestas voy a hacerle valer, ¿sí? Como como intervención y como por curiosidad, como usted también observando allí, y eso es lo que queremos que estén ustedes atentas y den las posibilidades de respuesta. ¿Qué es un anticuerpo conjugado? ¿Sí? Alguien que no haya hablado, ¿qué dice Tracy? ¿Qué dice Leila?
Rubén. A ver, por favor, quiero escucharlas. Es anticuerpo conjugado. Tracy. Leila. Doctor, A ver. un anticuerpo conjugado es un anticuerpo que está ligado químicamente a un fluoruro o una enzima cromogénica. Bueno, eso es un anticuerpo ligado a cualquier otra sustancia. Sí, Para, ujú. ujú, Sí, eso sería. claro. Anticuerpo conjugado, como dices, es un compuesto unido químicamente, lógicamente, ¿no? O sea, no sabemos qué tipo de enlace, pero normalmente, químicamente, está unido puede ser una enzima, puede ser a un cloróforo, o puede ser a un agente, o bien, más que todo, unirse a una proteína, a algo, ¿cierto? Es un anticuerpo conjugado. Conjugado quiere decir unido no sé, un anticuerpo unido a otro. Ese otro puede ser una enzima o puede ser una sustancia que emite fluorescencia o que tiene algún color, ¿sí? Ese es el término de conjugado, anticuerpo conjugado. ¿Su apellido? ¿Su apellido? ¿Quién habló? Págase Juiro. Ah, ya, Leila, ¿no? Págase Juiro, Leila. Ya, muy bien, Leila. Sí. A ver, la última pregunta. ¿Quién se la pelea? ¿De qué otra forma se puede revelar para identificar a la proteína en estudio? Oh, eso sí es fácil, porque ya lo he puesto aquí en ruso. A ver, ¿de qué otra forma se puede revelar? O sea, usando este mismo método, ¿cierto? Ya tenemos ¿qué más? La membrana, ya hubo la transferencia, ya se bloqueó con la capita de leche en polvo o albúmina del suero de bovino, y tenemos allí. ¿De qué otra forma se puede revelar o se puede identificar las proteínas en estudio? A ver quién me dice. Quisiera escuchar a los dos que faltan. A ver, Rubén, Leila, Tracy. Así que está, doctor. A Así que ver, podrías, o el compuesto fluorescente, ya, ese es uno. Otro, y también con la reacción, así que enzimática. ya, muy bien. Otra, Son esos dos por ahora tengo. sí, sí. Su apellido, Así su que, apellido, Rubén, Rubén García. Muy sí. bien. Qué bien, Rubén. Así quiero que ustedes siempre estén, porque aquí a veces nos preguntamos, nos decimos, ¿qué está pasando con Rubén? Hoy día ha participado Wilber, ha participado Rubén. Me da gusto de escucharlos, ¿verdad? Que ustedes no participan en otras oportunidades. Háganlo siempre eso. Miren, tenemos la mejor intención para ustedes, así que por favor, participen, hablen o si no pregunten. Yo también, aquí también compensamos, si estamos de acuerdo con todos los profesores que estamos escuchando aquí a ustedes. También preguntas que ustedes la hagan, también les damos aquí un puntaje por el hecho de su intervención, preguntando, no solamente respondiendo, sino una pregunta, una duda que tengan, también aquí les bonificamos con algunos puntos, ¿ya? Hagan eso, cultiven ese hábito de preguntar, intervenir, por favor, eso es muy bueno. No queremos que estén pasivos escuchando solamente, ¿ya? ¿Alguna otra intervención que quieran hacer o una aclaración? Doctor, ¿Sí? ¿De usted? podría ser también con marcadores radioactivos Sí. Ujú. o también hace en su clase